Cuando tú piensas que no necesitas a nadie, simplemente vas a vivir en un evangelio temporal, o sea, haciendo lo que puedo, pero no vas a poder desarrollarte, porque para que Dios te posicione y te desarrolles en su propósito, necesitas ser formado, y solamente un padre te puede formar correctamente. Pueden sentarse, y mientras se sientan, démenles un saludo a todos los amigos que se conectan a través de las redes sociales, que siempre nos siguen de diferentes países, aquellos que son parte de esta casa que no pudieron llegar, donde quiera que se encuentren, les saludamos. Esperamos que estén conectados y que puedan también disfrutar de las bendiciones de Dios donde quiera que estén. Estamos hablando sobre la serie Paternidad Espiritual. Y creo que es un tema que está trayendo liberación, y lo dije al principio de la serie. Es como una epidemia que tenemos, quizás si lo podemos llamar así, en donde hay un sentimiento de los hijos hacia los padres, de abandono, de rechazo, de no tener los padres que ellos quisieron tener, a culpar a los padres por algunos errores o algunas equivocaciones, y esto produce a cierta rebeldía en la sociedad. La mayoría de jóvenes que ahora están perdidos en cualquier vicio, en cualquier pecado, no digamos ya en las maras o en otras adicciones, siempre culpan a alguien, y por lo general, quizás en un 80%, siempre culpan a los padres. Tenemos una generación de personas que son irresponsables y de cierta manera quieren justificarse culpando a los padres que tuvieron. Quiero decirte que el padre que tuviste o lo que tu padre haya hecho no es una excusa para que seas un perdedor en la vida o para que seas un derrotado, porque cuando tú creces, tú tomas tus propias decisiones y no puedes vivir culpando a alguien más por tus malas decisiones. He venido bastante serio ahora, así es que por favor téngame paciencia. Pero es que hay cosas que nos van a liberar. Hay cosas que nos van a hacer unas mejores personas, y la palabra de Dios es para eso, para que pueda transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar, y que eso produzca un estilo de vida diferente en nosotros. Así es que no importa cómo fueron tus padres, Dios te ha dado una nueva oportunidad de salir adelante y de ser mejor padre de lo que tus padres fueron contigo, de no llevar eso en tu mente y decir, bueno, soy así porque mi padre me hizo así, sino decir, bueno, mi padre no sabemos por qué hizo lo que hizo, a lo mejor no tenía el conocimiento que nosotros tenemos, pero ahora nosotros podemos ser mejores y transformar la sociedad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se unen conmigo a eso? La visión de esta congregación es no solamente transformar a aquellos que llegan a esta casa, sino transformar sus familias. Siempre que hablo con la gente, en cualquier oportunidad, así sea que estoy comiendo algo, siempre aprovecho para poner eso que es una visión de parte de Dios para estos tiempos, porque en Ezequiel leímos la semana pasada que estamos viendo el tiempo en donde Dios va a traer una reconciliación entre los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos, y nosotros tenemos que caminar en esa palabra profética que es para nuestros tiempos y poder compartir esto hacia las familias, que podamos transformar la vida de los adultos para que ellos puedan ayudarnos a transformar la vida de los niños. Hablaba con una persona anoche y le decía, los hijos están viendo no lo que tú dices, sino lo que tú haces. Y tú le puedes decir a un niño que haga una cosa, pero si te mira que haces otra, él va a hacer lo que tú haces. La otra cosa importante, mirándolo desde el punto de vista espiritual, es que hay cierta influencia espiritual en los hogares cuando se abre la puerta a ciertos pecados y a ciertos vicios. Ese espíritu que gobierna al padre como que se apodera de la familia completa. Por eso es que miramos que cuando hay un patrón de esclavitud, de pecado en alguna área, los hijos siempre heredan eso, aunque el papá le diga, hijo, no tomes. Pero si el papá es borracho, hay un espíritu de borrachera en ese hogar, y eso hace que sus hijos tarde o temprano terminen en el vicio, o cualquiera que sea el pecado o la adicción que la persona tenga. Por eso es bueno transformar la vida de los padres para que nos ayuden
a transformar la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos están conmigo en todo esto? No me dejen sus hijos solo a mí. No me pongan a mí como ejemplo o no los amenacen con decirle al pastor algo. Porque a veces cuando no podemos controlar a nuestros niños, les decimos, al pastor le voy a decir que te estás portando mal. Y después el niño me mira y dice, ¿qué me va a hacer el pastor ahora? Trabajemos en equipo, trabajemos en grupo, como hermanos, como familia, y ayudémonos unos a otros a mejorar nuestras generaciones. ¿Cuántos están conmigo en eso? Ya dijeron amén. Amén. Abre tu Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, del versículo 1 al 13. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y voy a estar leyendo la nueva versión internacional, porque quiero que entendamos y que no haya confusión en el lenguaje. Este es un lenguaje más práctico y hoy quiero hablarte de lo que es la disciplina del Padre. Por eso es que vengo serio ahora. Les dije que me tuvieran paciencia, porque vamos a estar hablando cómo disciplinar a nuestros hijos y cómo disciplinarlos a los padres también, porque también los padres necesitamos disciplina de vez en cuando. ¿Cuánto quieren aprender algo sobre lo que es la disciplina del Padre? Amén. Así es que leámoslo y vamos a ir entrando en lo que es el tema. Los que están en línea también pueden leerlo o quedarse o leerlo en la pantalla con nosotros. Dice así el versículo 1: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y traerán prosperidad. O sea, te van a traer prosperidad el guardar mis enseñanzas. Le dice el padre a este hijo. Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Mira qué bonito este consejo. Reconócelo en todos tus caminos y Él llenará tus sendas. O sea, Él enderezará o allanará, dice esta versión, o Él va a corregir tus caminos. En otra versión dice eso. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. El poder confiar en Dios trae una bendición para nosotros. ¿Están leyendo conmigo? Y luego te da un consejo. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán al reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esa es la promesa cuando honramos a Dios con nuestras finanzas, con nuestras primicias, lo que hablaba el hermano Hernán a la hora de la ofrenda. Dice el siguiente pasaje: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Reina Valera dice el castigo en lo que vamos a leer, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Mira qué bonito lo interpreta el proverbista. Dichoso el que haya la sabiduría y el que adquiere la inteligencia. Quiero decirte que la inteligencia y la sabiduría son dos cosas totalmente diferentes. Quiero comenzar definiendo ese último versículo, porque no es lo mismo ser sabio y no es lo mismo ser inteligente. Me podría decir, pero ¿cuál es la diferencia? Parecieran que se parece y todo igual, es la misma cosa, pero el proverbista en muchos escritos dice: busca la sabiduría y adquiere inteligencia. O sea, no es la misma cosa. Quizá la inteligencia lo podemos definir en palabras más fáciles, como la capacidad que tú tienes para reparar algo o para salir de un problema en un tiempo inmediato. O sea, se te daña el vehículo y el que es inteligente le añade algo ahí y lo echa a andar, ¿verdad? Esa es la inteligencia, esa capacidad, esa habilidad que tienes para resolver problemas de inmediato, para que se te encienda el foco, como decimos en un vocabulario más común, y poder hacer algo rápido y que eso te traiga provecho. La sabiduría tiene que ver con decisiones
que afectan tu vida a larga distancia. Si lo ponemos de ese vocabulario, hace un tiempo atrás veía un documental de unos que asaltaron un banco y los tipos eran bien inteligentes para planear el robo. Lo asaltaron, se robaron $60,000 cada uno, eran 4, y nadie se dio cuenta quién fue. Se planearon todo con tanta inteligencia, pero 2 semanas después fueron a otro banco de la ciudad a depositar el dinero que se habían robado. ¿Puedes entender dónde está la inteligencia y la sabiduría? O sea, fueron con los mismos $60,000 cada uno a abrir una cuenta de banco y a depositarlo ahí para que nadie se lo robe. Entonces, creo que eso es un ejemplo de lo que es la sabiduría y lo que es la inteligencia. Cuando miro mi vida financiera o la vida financiera de las personas que ministramos, a veces veo ese mismo patrón. Somos muy inteligentes para hacer dinero, somos muy inteligentes para buenos negocios, para buenos trabajos. O sea, crecemos en los trabajos y en 6, 8 meses nos están pagando lo que el que ha estado ahí por 10 años le ha costado ganar. O sea, somos inteligentes para escalar en lo que es el trabajo, pero cuando nos dan el cheque, no tenemos la sabiduría para administrarlo bien. Y eso nos provoca que vivamos en una constante necesidad económica, porque no tenemos la sabiduría para administrar lo que Dios nos pone en sus manos. ¿Alguien se está identificando con lo que estoy hablando? Que la inteligencia te ayuda a resolver algo o a conseguir algo, pero la sabiduría siempre te va a ayudar para que tus decisiones sean más sabias. A veces miramos a personas y dice, qué inteligente es ese tipo o esa tipa, pero ¿cómo se vino a meter con ese o con esa? ¿Qué estaba pensando cuando se casó con esa mujer? ¿O qué estaba pensando cuando se casó con ese hombre? O sea, fue inteligente, pero ¿cuántos adoran a Dios en esta hermosa mañana? Cuando tuvo que tomar la decisión sabia, se equivocó. Porque no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Y lo voy a dejar hasta ahí porque no quiero abrir puertas que se me pongan serios después de esto. Esa es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. La diferencia entre el castigo y la disciplina es algo grande también. Y nosotros hemos confundido a través de los años lo que es la disciplina y lo que es el castigo. Y esas son dos cosas totalmente diferentes. Aún creciendo en las iglesias, el vocabulario de disciplina se confundió, porque miramos la disciplina y lo confundimos con un castigo, y creemos que castigo es lo mismo que disciplina. Creciendo en lo que es la iglesia evangélica, siempre me di cuenta que habían cristianos a quienes les ponían disciplina cuando pecaban. ¿Alguien se identifica conmigo en eso? Pecaste 6 meses de disciplina. Ese no era disciplina, ese era castigo. Y de acuerdo al pecado que habías cometido, si solo besaste a la muchacha eran 6 meses. Si fuiste más allá era 1 año y medio. De lo que me recuerdo, no sé si eso ha cambiado todavía. O sea que de acuerdo a lo grave del asunto, así era el castigo que te ponían. Yo creo que yo solo a 6 meses llegué. No, nunca me pusieron disciplina. O cadena perpetua, digo alguien. Entonces, creciendo en la iglesia, aprendí todos estos vocabularios y no hacíamos cosas, no por temor a Dios, sino por miedo al castigo que nos iba a poner el pastor. Entonces siempre andábamos procurando portarnos bien, no porque amábamos a Dios. Bueno, sí lo amábamos, pero no teníamos ese concepto. Teníamos más el concepto de castigo y no de disciplina. La disciplina es un consejo, te lo voy a leer por si lo quieres anotar, para poder entender mejor lo que son estos dos conceptos. La disciplina es un conjunto de reglas, normas y comportamientos para mantener el orden en una persona o en una empresa. O sea, la disciplina es un conjunto de reglas o normas de comportamiento para mantener el orden en una empresa o en una persona. Te voy a leer lo que es el castigo. El castigo, ¿dónde lo escribí? Es una pena o una sentencia
que se le pone o se le da a una persona que cometió un delito o una falta. No sé si estás viendo la diferencia entre los dos. El castigo es una sentencia, es una pena que se le impone a una persona porque cometió un delito o porque cometió una falta. Son dos cosas totalmente diferentes y a veces lo hemos confundido. La disciplina es la base para el crecimiento de toda persona, de todo ser humano. Si en un niño cuando está creciendo no hay disciplina, créeme que el niño va a crecer en desorden. Porque decíamos que la disciplina es ese orden de comportamientos, o sea, la disciplina siempre te ayudará a mantener el orden, a crecer ordenadamente, a crecer en el camino correcto. Cuando no hay disciplina, la vida de la persona es un desorden. Por eso es que nos acostumbramos a dejar los zapatos donde sea, a dejar la ropa sucia donde sea, porque quizás cuando éramos niños nadie nos disciplinó. Y la mamá siempre andaba detrás de nosotros recogiendo todo, guardando todo. Pobrecito el niño no sabe, pero el niño sí sabía. Y ahora que ya estamos grandes, pues ahora es nuestra esposa la que anda detrás de nosotros recogiendo. Pobrecito el esposo, está cansado. O sea, hacemos lo mismo, simplemente que en otra edad. ¿Pero por qué? Porque no aprendimos disciplina. Y te estoy hablando de cosas básicas. Yo no sé si solo yo soy el que hago eso, porque a ustedes los veo como que no se están identificando con eso. Gloria a Dios que son disciplinados. Entonces la disciplina es la base para el crecimiento y el desarrollo de todo individuo. Pero la disciplina a veces no nos gusta. No puede existir amor sin disciplina. Ay, es que yo quiero tanto al niño que no lo disciplino. Y te estoy hablando de lo que es el contexto humano como familia, porque vamos a ir entrando en lo que es el contexto espiritual. Pero cuando miramos el enfoque de Dios hacia su familia, a sus hijos, por eso es que el proverbista decía que así como el padre disciplina al hijo que ama, así Dios nos disciplina a nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el proverbista? Que si tú amas a tu hijo, necesitas disciplinarlo. Amén. El hecho que quizás nosotros crecimos falta de disciplina no significa que voy a hacer lo mismo con mis hijos. Y tengo buenas noticias. Eso te ahorrará muchos problemas en la vida. Amén. Alguien me preguntaba la semana pasada, ¿cómo puedo hacer para disciplinar a mi hijo? Porque el niño no me hace caso. El niño no me obedece y tiene una edad de 4 o 5 años, pero hace lo que quiere y yo no sé cómo controlarlo, porque si lo regaño se me pone más malcriado, y si le doy su nalgada después yo me siento mal y me siento culpable. Entonces ya me hace hacer cosas que no quiero hacer. Y le dije, ahí está el problema, porque desde el momento que el niño cruza, mire, el niño tiene que saber que tenés una línea que no pueden pasar, y los niños lo saben. O sea, el niño te va probando a ver hasta dónde podés llegar. Pero en el momento que sabe que se pasó y que cruzaste esa línea, la mamá reacciona de una manera diferente. Oh, yo sabía cuando me pasé. Porque la otra cara de la mamá tiene que ser reflejada de cierta forma. El niño tiene que saber que tú eres la mamá amorosa, la mamá cariñosa. Y estoy hablando de lo que yo compartía con esta persona. No estoy hablando solo de las mujeres, también de los papás. Pero llega un momento en donde el niño tiene que saber que la mamá tiene otra parte, tiene otra cara, que es la cara de la disciplina. Tiene que saber cuando la chancla se activa. ¿Acaso nosotros no nos dábamos cuenta cuando sabíamos que habíamos hecho algo? Sabía que ese chancletazo no me lo quitaba. O sea, esa era la otra parte de la mamá cariñosa que yo tenía. Esa era la otra parte de la mamá amorosa, la mamá que siempre me cuidaba cuando estaba enfermo, pero cuando le daba vuelta a la moneda, entonces salía la mamá de la chancla. O solo yo tuve mamá con chanclas, ustedes no. Entonces yo le decía a esta persona, el niño tiene que conocer la madre de la chancla. No solo la madre que le otorga todo, tiene que saber que hay un límite donde la mamá tiene que poner la otra cara y ellos respetan.
Cuando llegan ahí, ya saben que ahí no tienen que pasar. Eso es disciplina, no es abusar a tus hijos. Y no quiero que sientas como que te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Te estoy hablando de lo que significa la disciplina en términos prácticos. Cuando el padre comienza a incomodarse por lo que el hijo está haciendo, cuando ya lo que el niño está haciendo me incomoda, y esto es lo que yo compartía con ella, le decía, desde el momento que haces cosas que no quieres hacer, simplemente porque el niño te obliga a hacerlo, esa es la seña que el niño está cruzando la línea. Allí es donde te tienes que parar, allí es donde te tienes que poner la autoridad de madre y decir, te estás pasando, no voy a ir ahí. No vamos a hacer lo que tú dices, porque ya lo que me estás pidiendo que haga me está incomodando, lo que significa que tiene que haber una disciplina y una línea que el niño no tiene que cruzar. El niño tiene que saber hasta dónde es la mamá amorosa, la mamá tolerante, y hasta dónde va, como dije al principio, a brotar la mamá de la chancla, la cara de la mamá que ninguno de nosotros queremos ver. Entonces eso es lo que significa amar a tu hijo. No podés amar a tu hijo sin disciplinarlo. Ese es un amor desordenado. Por eso es que el proverbista escribe de esta manera. Dice, el papá al hijo que ama, a ese disciplina. Y en la versión Reina Valera dice, a ese castiga. Y eso ha provocado que se interprete incorrectamente ese versículo, porque tenemos la mentalidad de un Dios que castiga y no de un Dios que disciplina. Y por eso te expliqué la diferencia entre el castigo y la disciplina, porque yo no quiero que ninguno de nosotros miremos a Dios como el Dios castigador, pero sí al Dios disciplinador. O sea, tienes que saber que hay una línea con Dios que no te puedes pasar. Tienes que saber que Dios también tiene límites que como hijos no podemos sobrepasar o no podemos cruzar. No podemos, en otras palabras, vivir como queremos, como querramos, como nos da la gana, como hijos rebeldes, como hijos indisciplinados, y creer que Dios está contento con eso. Porque así como el padre se ofende cuando el hijo hace cosas que ya no tiene que hacer, creo que también así Dios se entristece cuando nosotros cruzamos esa línea. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo, lo que estamos explicando? Entonces no puede haber amor sin disciplina. Si amas a tus hijos, tienes que saber que habrá un momento donde que va a requerir tu hijo que lo disciplines. No porque lo quieres dañar, sino porque eso le va a ayudar a crecer correctamente. Mira lo que dice Proverbios 29:15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo, de esta versión dice, malcriado, avergüenza a su madre. La versión Reina Valera dice, el hijo consentido avergüenza a su madre. Tú no quieres vivir en vergüenza cuando tu hijo sea grande, ¿o sí? Tú no quieres que tu hijo te haga pasar una vergüenza. Y a veces eso no sucede. Ay, qué vergüenza lo que me hizo mi hijo. Ay, me hizo un berrinche en la tienda, pero ay, ¿cómo lo hago? No. Y a veces miramos padres así en esa condición, que no hay en dónde meter la cara por lo que el hijo hizo. ¿Y cómo hacemos? Y simplemente pasó el suceso y no lo corrigieron. O sea, de que te va a hacer tus berrinches, te lo va a hacer. Pero el asunto es que cuando llegue a casa, tenés que sentarlo y decirle, bueno, te pasaste. Y si te vuelves a pasar, estas van a ser las consecuencias. Y la vez que se pase, que sepa que eso no lo tiene que hacer. Estamos hablando de disciplina, porque eso es lo que el proverbista está diciendo. La vara, y cuando habla de la vara, no está hablando de que tenés que darle con una vara al niño. Está hablando de lo que es la corrección a tus hijos, la disciplina, de la forma que tú empleas para corregirlo. Porque a veces pienso que algunos interpretan esto como para abusar a sus hijos, para andarle dando varazos a sus hijos. Y otros en este país dicen que eso no existe, que el niño no se le puede tocar. Entonces en este país estamos al otro extremo. No, es que eso es abuso infantil. No puedes darle una nalgada a tu niño porque no, pobrecito, te van a acusar con la policía. Entonces necesitamos un término medio. Necesitamos un término de entender correctamente lo que es la disciplina y no confundirlo con el abuso.
Y no estoy diciendo que tienes que golpear al niño. Cada padre va a poder criar a su hijo como dependiendo la personalidad de su niño. Porque hay niños que son pasivos, hay niños que no dan problemas, hay niños que si le dices siéntate ahí, se sientan y nunca te hacen travesuras. Pero hay otros que son un poquito más inquietos. Y a veces a los inquietos hay que disciplinarlos mejor. Amén. Entonces no podemos tener un patrón de crianza. Es que a los niños hay que pegarle y aunque no haga nada hay que pegarle. Cuando nos falta el dinero le damos, ¿verdad? Siempre creo que te he contado la historia antes de mi tía que cada vez que no tenían dinero al niño que pasaba por enfrente ¿y qué hace? ¡Pum! Para allá. Y cuando había dinero era una felicidad con todos. Qué amorosa la mamá. Entonces la falta de dinero a veces nos provoca disciplinar a nuestros hijos indebidamente o incorrectamente. Ya no es disciplina, sacarnos la cólera con cualquiera queremos. Pero dependiendo cómo es la personalidad de tu niño, así tiene que ser la disciplina que tú empleas. Necesitamos mucha sabiduría para esto. Amén. Y por eso es que la palabra de Dios nos aconseja de esta manera. Dice Proverbios, te lo leímos, 29:15, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. O el hijo consentido. ¿Alguno de ustedes ha conocido a algún hijo consentido en la vida? Al niño que nunca le pusieron límites, al niño que nunca le dijeron que no. ¿Y sabes cuál es el problema? Que estos niños salen de la casa y tienen muchos conflictos en la sociedad. Porque vienen acostumbrados a que les den todo, a no trabajar por nada. Vienen acostumbrados a que ellos se merecen todo. Entonces cuando llegan al trabajo y el jefe los quiere corregir, no, y este viejo que me va a decir a mí, ni mi tata ni mi nana me hicieron eso y me voy de este trabajo. Y andan de trabajo en trabajo porque nunca aprendieron disciplina. Y donde quiera que vas siempre va a haber alguien que te va a disciplinar y te va a corregir en lo que estás haciendo. Y si no lo aprendiste en la casa, vas a tener problemas para enfrentar la vida. Porque no vas a estar acostumbrado a que te llamen la atención, a que te corrijan, a que te digan lo que hiciste mal, o que te digan lo que hiciste bien. No digamos cuando se casan. Casarse con un hijo consentido, con un hijo de mami, o casarse con la hija de mami. ¿Alguien se casó con el hijo de mami y de papi? No, ¿qué me vas a decir tú si mis padres nunca me hicieron eso? O sea, el esposo la quiere aconsejar o la esposa lo quiere aconsejar, pero como era el mami's boy, no permite que nadie le diga nada y piensa que su esposa es la mamá todavía, que le va a seguir otorgando todos sus berrinches y todo lo que hacía antes, y eso crea problemas en los hogares. Por eso es que a los meses ya dicen, no, mejor me voy con mami de regreso porque el matrimonio no funciona. No es que no funcione, lo que pasa es que se juntaron dos mundos y hay un proceso de engranaje cuando viene el comportamiento de una mami, una niña de mami, un niño de papi, y ahora los dos quieren hacer lo que les dejaban hacer en su hogar. Alguien diga amén. Entonces, el hijo consentido siempre va a tener problemas para enfrentar la vida en todas las áreas donde vaya. No digamos cuando vienen a la iglesia. ¿Qué se cree ese pastor? ¿Verdad? Porque donde quiera que va a tener problemas. Cuando te queremos corregir a través de la palabra, la gente que creció sin disciplina siempre va a ser problemática donde quiera que va. Por eso es que cuando tú disciplinas a tus hijos, les estás haciendo un favor. No solamente te estás haciendo un favor a ti, les estás haciendo un favor a ellos para que puedan desarrollarse con libertad correctamente donde quiera que van por la vida. No van a tener problemas con autoridad. Los niños disciplinados, los niños que aprenden autoridad en su casa, no tienen problemas con la autoridad allá afuera. La mayoría de niños o de muchachos que están problemados con las autoridades y que están en la cárcel es porque son muchachos que nunca aprendieron autoridad en sus hogares. Entonces no le tienen miedo ni a la policía, no le tienen miedo a nadie, porque a mí nadie me mande, soy libre. ¿Y qué? Pero cuando disciplinas a tu hijo correctamente, le enseñas a que las autoridades se respetan, a que los ancianos se respetan, a que los hermanos de la iglesia se respetan, a que el pastor se respeta, a que el jefe se respeta, y eso los ayudará a vivir en buenas relaciones cuando crezcan. Van a aprender que a la esposa se respeta,
que al esposo se respeta. Estamos entendiendo la importancia de disciplinar a nuestros hijos correctamente para que no sean una vergüenza para la mamá y para la sociedad también. Entonces, el amor del padre obliga a la disciplina y a la corrección en su hijo. Cuando amamos a nuestros hijos de verdad, estamos obligados a corregirlo. Estamos obligados a hacer lo mejor para ellos porque entendemos que le estamos haciendo un bien, que el niño tiene que alinearse a los principios de vida que le van a bendecir en un futuro. No solamente porque no queremos que hagan berrinches, simplemente le estamos dando principios, y así como aprenden a respetar a sus padres, así respetarán a los demás. Hablaba con una de mis hijas y le decía: la razón por la que yo no quiero que mientas es porque te vas a entrenar a ser una mentirosa. Porque si nos mientes a nosotros, ese es un proceso de entrenamiento que estás teniendo. Siempre vas a andar buscando cómo mentirle a tus padres, cómo mentirle a tu mamá, a tu papá. Te estás entrenando para ser una mentirosa. Cuando crezcas le vas a mentir a tu esposo, le vas a mentir a tu jefe, le vas a mentir a todo el mundo, porque en tu crianza te entrenaste a mentir. Por eso es que cuando su hijo venga con mentiras, usted lo tiene que corregir, porque le está salvando muchos problemas. La gente mentirosa no nació mentirosa, se entrenó en el camino. Y nadie puede confiar en una persona mentirosa. Causa muchos problemas donde quiera que va. Nunca puede decir la verdad, le cuesta decir la verdad. Y el problema con la gente mentirosa es que se creen ellos las mentiras. Psicológicamente está probado. Por eso es que se paran en la mentira y dicen: no, yo no dije eso, yo no dije. O psicológicamente ya se creyeron que ellos no dijeron eso, porque de esa es la forma que van por la vida, y eso les provoca muchos problemas. Lo más difícil es tratar con gente mentirosa en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que vas, en el matrimonio ya no se diga. O sea, ¿será que podés confiar en tu esposa sabiendo que te miente? ¿Podés confiar en tu esposo sabiendo que tu esposo te miente? ¿Cuándo vas a poder confiar en una persona que te miente? Pero ¿dónde comenzó todo eso? En el hogar. En el hogar. O sea, te entrenaste mintiéndole a tus padres. Les dijiste que ibas para una fiesta y te fuiste para otro lado. Les dijiste que ibas para la iglesia, te fuiste para otro lado. Y comienzas a practicar este hábito que al final te causa muchos problemas. Alguien diga amén. Vamos a salir un poco de lo que es la parte personal, la parte familiar, de lo que tiene que ver con la disciplina, y quiero que entremos un poco a lo que es el contexto espiritual. Así como padres, como los padres físicos disciplinamos a nuestros hijos, así en el área espiritual necesitamos ser disciplinados por un padre espiritual. ¿Cuántos están conmigo en esto? Que la gente viene y la gente nace de nuevo. Y de acuerdo al concepto bíblico, cuando tú recibes a Cristo, eres una nueva criatura. Hay un nuevo nacimiento en ti. Espiritualmente eres un bebé. Y así como un bebé físico necesita padres que lo cuiden, que lo disciplinen, que lo enseñen, lo entrenen correctamente para desarrollarse en la vida, así en el área espiritual, cuando recibes a Cristo, necesitas un padre espiritual que te cuide, que te aconseje y que te discipline también. Y es acá a veces donde nos cuesta entender lo que es el crecimiento espiritual. Una persona que no se deja disciplinar en lo espiritual nunca va a crecer, porque la disciplina es lo que te da crecimiento, la disciplina es lo que te da dirección, la disciplina es esa plática donde el padre espiritual te aconseja de acuerdo a lo que él está viendo, no de acuerdo a lo que tú estás viendo. Porque una cosa es tu visión como miembro y otra cosa es la visión pastoral sobre tu vida. Y no es que el pastor se la crea que sabe más, simplemente hay un orden espiritual establecido por Dios que by default, como dicen acá, o sea, automáticamente tú puedes ver más allá que el que está acá o que el miembro. Y entender eso cuando eres miembro cuesta. Porque la mayoría de miembros siempre piensa que el pastor está equivocado.
Siempre piensan que lo que yo creo es lo correcto. El pastor está equivocado. Cuando yo sea pastor, no voy a hacer las cosas como las está haciendo el pastor. Las está haciendo mal. Pero cuando Dios te ponga en la plataforma de pastor, vas a hacer exactamente lo que tu pastor está haciendo. Oh, cuántas cosas he descubierto que yo pensaba antes que mi pastor hacía mal. Y ahora que el Señor me subió acá, estoy haciendo lo mismo que él hacía, porque sé que lo que él estaba haciendo estaba correcto. Dale un aplauso al Señor. No es que él esté equivocado, es que él tiene una visión diferente a la que yo tenía. Entonces, como miembros, como niños espirituales, necesitamos dejarnos guiar por estos principios. Confiar en los consejos de tu Padre espiritual. Confiar en los consejos de aquella persona que Dios ha puesto para que crezcas. Mis hermanos, ningún consejo que salga de mi parte, estoy hablando personal, no meto las manos en el fuego por nadie, simplemente estoy hablando de lo que es mi persona. Ningún consejo que salga de la cabeza pastoral para la congregación lleva malas intenciones para nadie. Lleva intenciones de crecimiento, lleva intenciones de formarte, de que seas una persona adulta espiritual y que puedas encontrar en ese crecimiento el propósito por el cual Dios te formó y te creó. Para poder encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas, necesitamos humildemente someternos bajo la dirección y la consejería de alguien que haga la función de padre espiritual. Cuando tú piensas que no necesitas a nadie, simplemente vas a vivir en un evangelio temporal, o sea, haciendo lo que puedo, pero no vas a poder desarrollarte, porque para que Dios te posicione y te desarrolles en su propósito, necesitas ser formado, y solamente un padre te puede formar correctamente. Pablo enseñaba mucho sobre esto, sobre sus hijos espirituales. Y donde quiera que iba y formaba iglesias y dejaba establecidas sus iglesias ahí, Pablo siempre estaba pendiente como un padre de ellos. Siempre estaba enviándoles cartas, siempre estaba preguntándoles cómo están. Si hubiese sido en nuestra época, siempre hubiese estado texteando, hubiese estado mandándose videos. Pablo siempre hubiese estado conectado con su gente. En aquel tiempo lo hacía a través de cartas. Y en cierta ocasión establece una iglesia en Corintos. Era un puerto marítimo, la gente era muy próspera en ese lugar, tenía mucho dinero, pero también era una iglesia, era un lugar donde había mucha depravación, había mucha prostitución, había muchos negocios, bueno, de todo. Cuando hay dinero, usted sabe, y la gente no tiene a Dios, eso se multiplica. Entonces Pablo les escribe en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, te voy a leer esa parte. Y les dice de esta forma, les dice: señores, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas que eran de niño. Les está poniendo el ejemplo físico de cómo él era cuando era niño físico, cuando era niño carnal, cuando era niño de edad. Les está explicando cómo era su mente, cómo era su pensamiento. O sea, les está diciendo: ustedes ahora no piensan como pensaban antes. ¿Cuántos se acuerdan cómo pensaban ustedes cuando eran niños? Pensaban que la luna era de queso, pensaban que Santa Claus era real. ¿Cuántas cosas pensaban en tu inocencia como niño que eran verdad? Pensabas que si alguien te decía que las vacas volaban, tú decías: wow, sí, vuelan las vacas. O sea, un niño tenía la inocencia. Y Pablo dice: cuando era niño yo pensaba inocentemente, razonaba como un niño. Y cuando traemos esto a lo espiritual, porque Pablo les está poniendo esto en lo físico, pero en realidad lo que quiere darles es un mensaje en el ámbito espiritual. Lo que Pablo está diciendo: cuando ustedes son recién nacidos espirituales, van a tener pensamientos de inmadurez, van a pensar incorrectamente, van a razonar incorrectamente. Y por eso te decía al principio, los miembros a veces siempre piensan que el pastor está equivocado, pero es lo que Pablo está diciendo. Lo que pasa es que hay una inmadurez espiritual que te lleva a razonar de esa forma, a razonar como un niño. Y nosotros como padres espirituales podemos detectar y podemos darnos cuenta
cuando uno de nuestros niños está actuando raro. ¿Acaso tú no te pasa eso con tus hijos? Cuando miras a tus hijos que andan medio raro ahí, con cosas y personalmente yo lo siento y le digo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo? Mi hija dice, don't call me out. Pero han habido momentos en donde me he sentado con ella. Hoy ya no, porque ahora ya está grande, ya está madura, pero en su crecimiento y en su desarrollo. Los niños pasan por esa época, esa etapa donde siempre andan de mal humor. Ya se creen grandes, ya se creen que esa casa ya les queda muy pequeña para ellos, que ellos ya pueden por ellos mismos. Y siempre andan con esa actitud de que si mi papá me dice algo, me voy. Si mi mamá me regaña, me voy de la casa, porque ya soy grande y ya puedo irme para donde yo quiera. Y mi hija pasó unos días por esa etapa. Y yo me tuve que sentar y le dije yo, ¿qué pasa? Tenés muchos años de vida en esta casa. Y yo no voy a cambiar, voy a seguir siendo el mismo. Así que aquí tenemos un problema que hay que resolver. O te acostumbras o cambias de actitud. Porque yo no quiero vivir 10 años más o 30 años más, no sé de qué edad se va a ir de la casa. Pero yo no quiero vivir esa cantidad de años con una persona de mal humor en mi casa. Son demasiados años para vivir con una persona malhumorada, ¿no crees? Entonces vas a tener que cambiar tu actitud, porque ni yo me voy a ir de la casa, ni tú te vas a ir de la casa. Aquí vamos a vivir juntos. Así que mejor llevémonos bien como hijos e hijas, como padre e hijos. Estas cosas se tienen que arreglar. Cuando tu hijo ande actuando raro, tienes que sentarte con él y decirle, papá, no vamos para ningún lado, o arreglamos este problema o lo arreglamos, porque no podemos vivir bravos en la misma casa todo el tiempo. Lamentablemente así viven muchas familias, donde el hijo no le habla a la mamá ni al papá, y el hijo entra por acá y sale por allá, y pasan semanas y no se hablan. ¿Cómo es posible que puedas vivir en la misma casa con alguien y sin hablarte? No digamos de los esposos, ese es otro rollo ya que no me voy a meter. Pasar semanas sin hablar con tu esposa, y con tu esposo. Meses que no le dirigís la palabra. ¿Cómo puede ser eso? O sea, ¿cómo le haces? Como los compadres que no se hablaban porque estaban enojados, ¿verdad? Es un chiste. Y uno de ellos quería romper ese problema y quería reconciliarse con el compadre. Y pasaban y solo se miraban y no se decían nada. De pronto uno de los compadres estornudó y dijo, y dijo uno, aquí está la puerta para reconciliarme con mi compadre. Y dice, salud a alguien. Y el compadre dijo, gracias a cualquiera. Y siguieron y no se volvieron a reconciliar. A veces los esposos pasan en esa situación, ¿verdad? Aquí como no hay hombre en la casa, a ver cuándo se arregla esto. Y el pobre hombre por allá, ¿será que está hablando conmigo? Sí, es contigo que está hablando. Sigamos. Entonces Pablo pone esto de cuando él era niño, su forma de pensar, porque quiere identificar que los niños espirituales se comiencen a identificar, que van a tener pensamientos y razonamientos que tienen que ver con su edad. Que no se preocupen. Como padres espirituales, estamos en la obligación de corregir a nuestros hijos cuando hay comportamientos infantiles o de inmadurez. Como padres espirituales necesitamos corregir a nuestros hijos. Y esta es la parte que quizás a muchos pastores no les gusta, porque nos gusta predicar y nos gusta tener oyentes, tener la casa llena y que, wow, tirar un mensaje donde la gente salga compungida por la palabra, irnos para la casa y volver el próximo domingo y tirar otro mensaje. Y así nos gusta, eso es lo bonito del pastor. Pero lo incómodo es cuando tenés que corregir a tus hijos, cuando tenés que sentarte con ellos cara a cara, pastorearlos de una forma personal y decirle, eso que estás haciendo no está bien. Y la gente dice, ¿cómo es posible que se atreva a decirme eso? Sí, y te lo digo porque quiero que corrijas esto, porque quiero el bien para ti, quiero el bien para tus hijos. Esta es la parte donde se incomoda la gente.
Pero tenemos que hacerlo. Como padres espirituales necesitamos sentarnos con nuestros hijos y corregirnos para que puedan crecer saludables y porque los amamos. Amén. ¿Cuántos aceptan la corrección del padre espiritual? Entonces, Pablo les habla de esta manera a sus hijos espirituales. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 9, hablando de sus hijos espirituales y del papel, el rol que hacía Pablo como padre sobre estas iglesias. En el mismo concepto de corregir a sus hijos espirituales. 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 9. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Mira qué bonita la expresión que usa. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Está hablando no de inmaduros físicos, está hablando de inmadurez espiritual. Amén. Mientras haya entre ustedes celos, contiendas. Mira lo que refleja a un niño inmaduro espiritual. Haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Es el comportamiento de la iglesia de Corintios. Cuando uno afirma, y esto es lo que estaba pasando, que a unos les gustaba más Pablo y a otros Apolo. Dice: cuando ustedes dicen yo sigo a Pablo y el otro yo sigo a Apolo, no es porque están actuando con criterios humanos. O sea, dicen eso porque no han entendido las cosas espirituales. Se están comportando como inmaduros espirituales. Están eligiendo a personas por lo que son físicamente, quizás no por una visión espiritual. Después de todo, dice Pablo, ¿qué es Apolo o qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios. Dios es el que cuenta. ¿Quién es el que hace crecer? Dios es el que da el crecimiento. El que siembra y el que riega está al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, dice Pablo, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Mira el comportamiento de una persona inmadura espiritualmente. Estaba Pablo y estaba Apolo, los dos eran maestros, los dos estaban predicando el evangelio, pero habían algunas personas que decían: a mí me gusta Pablo es así como fuerte para predicar. Pablo le dice las cosas en la cara a la gente. Pablo tiene esa palabra dura. A mí me gusta como predica Pablo. Otros decían: a mí me gusta Apolo es más elocuente, Apolo es más sabio para decir las cosas, es más suave, Apolo es como más tierno, ese Pablo es demasiado duro, ese Pablo no tiene amor para la gente. Y estaban en ese pleito los dos grupos de personas, y estaban como el niño con el otro niño que dicen: yo soy el niño consentido de mami, y el otro dice: no, a mí me quiere más papi, a mí me quiere más mami, y comienzan a pelearse por quién los quiere más. Entonces Pablo corrige eso y le dice: señores, no les puedo hablar como adultos espirituales porque tienen pleitos, tienen celos, tienen contiendas. ¿Sabes que cuando más gente celosa y pleitista hay en las iglesias, más reflejan su inmadurez espiritual? Cuando hay pleitos en las iglesias entre los hermanos, porque a veces miro estas congregaciones de miles de personas y digo yo: ¿cuántos se pelearán los domingos ahí? Si a veces con una congregación más pequeña se vuelve pleito por todos lados. No me imagino cuántos salen peleados de esas congregaciones de miles de miembros.
Porque siempre hay cristianos maduros y hay cristianos que están creciendo. Cuando alguien comienza a buscar pleito dentro de la congregación, tienes que entender que es una persona que no ha crecido todavía. No le sigas la corriente. Es como cuando el niño de 20 o el muchacho de 20 años se pone a pelear con el de 2 años. ¿A quién regañas? ¿Al chiquito o al grande? Cuando eso sucede, obviamente al más grande le decís: ¿cómo te pones a pelear con el niño? Entenderlo, es un niño, hombre, vos ya estás viejo. De la misma manera en el mundo espiritual tenemos que actuar de esa forma. Cuando miramos que un cristiano que yo ya creo que está maduro anda en bochinches con uno que está recién llegado, ¿sabes a quién le llamo la atención? Al que ha estado ahí por años. ¿Cómo es posible que lleves 10 años en la iglesia y te andes peleando con el que acaba de llegar? No, yo no hago eso. Porque de eso se trata la paternidad espiritual, mis hermanos. Quizás esta clase no sea tan llena de liberación y de gozo, de alegría, pero te va a servir en el crecimiento espiritual. Porque Dios nos ama y como Padre nos corrige y ha puesto un orden de cómo tú tienes que crecer. Entonces Pablo está hablándole a una congregación que no habían crecido todavía, tenían pleitos entre ellos, habían celos, habían contiendas, estaban identificándose con personas y le dice: ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Somos servidores por los cuales ustedes han conocido el evangelio. Ni el que riega es más, ni el que siembra es más. O sea, Apolo y yo estamos al mismo nivel. Ustedes pueden ir con Apolo, pueden ir conmigo. Los dos servimos al mismo rey. Amén. A veces esto es común en nuestros tiempos, y no quiero tocar ese tema porque no se trata de eso, pero a veces la gente anda de una congregación para otra, pensando de que el problema está en las iglesias, y no se han dado cuenta que el problema es de la inmadurez de ellos, que no hay una madurez, no hay una solidez, no hay esa estabilidad espiritual, en donde tú creces, te desarrollas y dices: esta va a ser mi iglesia, aquí voy a crecer, aquí mis hijos se van a casar, aquí mis hijos se van a desarrollar. Y cuando te estableces en un lugar, Dios te prospera, Dios te bendice, porque eso es una demostración de que estás creciendo en lo espiritual. Amén. Así es. Las personas, y lo voy a decir, las personas que andan de un lado para otro nunca van a alcanzar el propósito de Dios. Van a pasar 40 años y siempre van a andar de una iglesia a la otra, porque Dios no te puede levantar, Dios no te puede usar, Dios no te puede direccionar cuando no estás bajo una dirección paterna, cuando no estás bajo de lo que es ese cuidado, esa cobertura de aquel que te va a ayudar a llegar al propósito de Dios. Así es que, mis hermanos, es importante que crezcamos espiritualmente, no solamente para que no andemos peleando con los recién llegados, sino para que podamos encontrar el propósito de Dios. Mira lo que dice 1 Pedro, y con esto voy cerrando. 1 Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, toda hipocresía. Mira todo lo que hay en el corazón de aquel que todavía no ha crecido espiritualmente. Dice que hay hipocresías, hay envidias y toda calumnia. Eso sí que es común en las congregaciones. ¿Sabías que las calumnias son parte de la inmadurez de una persona? Los chismes, cuando una persona es chismosa, es porque no ha crecido todavía. Cuando una persona dice cosas que no son de otra persona, cuando una persona es malintencionada, dice cosas con todo la intención de dañar a alguien. Insinúa, a veces dice: no, es que eso es verdad, pero lo que hace es que transforma la verdad y le pone cierto veneno para que aquel diga: eso fue lo que dijo el pastor de mí. Sí, eso dijo el pastor, y lo dijo en público. Gloria a Dios que tenemos los videos. Ahora usted puede ir a ver si es verdad lo que dije. Pero cuando hay pláticas que no están siendo grabadas, ahí la gente se aprovecha. El pastor se paró en plena congregación y dijo que tú estás en este pecado, y dijo tu nombre. Y la gente dice: no vuelvo a la iglesia porque ese pastor me expuso. Ahí está, se está identificando lo que es la inmadurez espiritual. Hay chismes, calumnias, hipocresías. ¿Alguien dice amén? Y luego dice Pedro: por favor, dice, deseen
con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. O sea que así como un bebé que acaba de salir del vientre de su madre anda buscando dónde alimentarse, y por inercia los niños no saben, pero le encuentran el pecho a la mamá y saben que ahí no tienen que comer. O sea, eso es, en lo espiritual es igual. Desde el momento que tú naces de nuevo, tú sabes que la palabra de Dios es el alimento que te va a sostener y que te va a dar crecimiento. Eso ya en tu espíritu tiene que estar ya anclado. Así por medio de ella puedan crezcan en salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cuando habla de crecer en salvación, no está hablando de que soy medio salvo y que voy a crecer hasta llegar a ser salvo. Pedro está hablando de lo que la salvación encierra, del paquete completo que contiene la salvación. Porque a veces la miramos la salvación solamente como el hecho de no ir al infierno. Es que Pedro está diciendo que hay que crecer en salvación, o sea, tengo que hacer algo para no condenarme. No está hablando de eso. La salvación es un paquete completo que contiene tu salud física, contiene tu salud espiritual, contiene todo lo que Jesucristo compró en la cruz del Calvario por ti. Liberación, libertad, seguridad, confianza y obviamente una eternidad a su lado. Eso es la salvación. Cuando Pedro dice para que crezcan en salvación, lo que Pedro está diciendo para que vayan descubriendo a medida que vayan creciendo todo lo que Jesucristo compró por ustedes o que compró para ustedes. Eso es crecer en salvación, que cada día vayas descubriendo que Jesucristo pagó por tus enfermedades. Cuando eres niño espiritual no entiendes eso, y cuando alguien ora por ti dice, qué raro que el pastor está orando por mí, ¿será que me voy a sanar? No, si ya el doctor dice que esto no tiene cura. Pero a medida que vas creciendo espiritual, vas entendiendo el ambiente, cómo la unción funciona en lo sobrenatural, y vas creyendo la palabra y dices, sí, hay una palabra escrita que dice que Él se llevó todas mis dolencias. Así que si algo me duele, declaro que no me va a doler más, porque estoy aprendiendo lo que la Biblia dice para mí. Dale un aplauso al Señor. Eso es ir creciendo en salvación. Ir entendiendo que todo lo que Jesucristo compró te pertenece. No puedes vivir rogándole a Dios que te dé lo que ya Jesucristo compró. Y a veces esta es la diferencia entre vivir en el antiguo pacto, en donde todo lo hacíamos para que Dios hiciera algo, y no nos ubicamos en el nuevo pacto donde ya Dios hizo todo por nosotros. Ya Dios perdonó todos mis pecados, ya Dios perdonó todas mis faltas, ya Dios me bendijo, ya Dios compró mi salud, Dios compró mi prosperidad material también. O sea, tú no tienes que vivir rogando o pensando que quizás Dios un día te va a bendecir, porque esa es la mentalidad que a veces tenemos. Creo que algún día Dios me va a bendecir, mientras que tenemos que pensar, ya Dios nos bendijo, porque la palabra dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales a través de Jesucristo. Entonces, crecer en salvación representa o significa eso, crecer en el conocimiento de todo lo que te pertenece. Amén. Como hijos del reino, como hijos de Dios, como hijos amados, tenemos que saber que la herencia que Jesucristo compró en la cruz del Calvario incluye todo lo que tú necesitas en esta vida y lo que necesitas para la vida eterna también. Estamos completos en Él. Amén. Entonces, a eso se refiere Pedro, y eso es lo importante de crecer en el mundo espiritual. Crecer en el mundo espiritual te lleva a entender que hay una mejor vida para ti. A veces la diferencia entre los cristianos que viven mejor y los que todavía están en ese proceso es el nivel de crecimiento que hay en ti, la forma que Dios te usa también, porque como niños espirituales es bien difícil que Dios nos use. Imagínate tú siendo un niño espiritual, pastoreando una congregación de 100 niños. ¿Cómo le vas a hacer? Te vas a pelear con todos los miembros. Vas a vivir peleándote con uno, peleándote con otro, hablando de uno, levantándole chambres a uno, levantándole chambres a otro, porque ese es el comportamiento de un niño. Entonces, para que puedas estar
en la capacidad de formar a otro, Dios primero te tiene que formar a ti. Amén. Y de esa forma poder entender todos los problemas que surgen en las iglesias y poder tener la paciencia y decir, bueno, mi niño anda actuando medio raro, pero voy a tener paciencia con él. Porque como dije antes, como padres nos damos cuenta cuando nuestros hijos andan actuando medio raros. Algo no está bien. Y si el pastor viene por acá, se van por allá porque no quieren confrontar al pastor y porque te saludan y no te miran a los ojos. Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? What's going on with my kid? En lo personal solo le pido al Señor que los cuide, que lo que sea que estén pasando, que su fe no caiga y que no se vayan de este lugar, porque desde el momento que te apartaste de acá, ¿sabes lo primero que Satanás hace con los niños espirituales para que no crezcan? Es sacarlos del lugar donde van a crecer. Los saca de ahí y dice, no, aquí este pastor te va a formar demasiado bien, así es que voy a hacer cualquier cosa para llevarte de acá. Y comienza Satanás a mandarle pensamientos de que ahí no están bien, que ahí no te quieren, que ahí ese pastor tiene preferencias con otros, que vos sos el despreciado o la despreciada. Y comienza Satanás a maquinar eso en tu mente hasta que la gente dice, mejor me voy para allá porque allá me quieren. Y luego se dan cuenta que allá no lo quieren, luego se van para allá, y de eso impide el desarrollo y el crecimiento de Dios. Alguien diga, yo no voy para ningún lado, me voy a dejar formar, porque mientras te mantengas, tu carácter va a ser formado y eso te va a ayudar para que después Dios te pueda poner por encima de una congregación o por encima de cualquier liderazgo, no solamente en la parte espiritual. Dios te quiere usar también en la parte física. A lo mejor hay una posición de supervisor que no la has podido lograr porque no has crecido espiritualmente. Porque si te ponen como supervisor, te vas a pelear con todos los empleados. Porque esto no solo aplica en la parte espiritual, esto aplica en la parte física también, en la parte del liderazgo, donde tú te desarrollas. Cuando eres una persona madura, responsable, seria, entonces el jefe dice, puedo confiar en este porque esta es una persona responsable, es una persona madura y me va a ayudar a que mi empresa crezca. Pero si te mira que te peleas con todo el mundo, dicen, no, si lo pongo de jefe, va a abusar de poder. Porque eso es lo que pasa cuando hay una inmadurez. La gente inmadura abusa del poder. Cree que ahora es el mero y ahora me tienen que hacer, bueno, es que como yo mando aquí. Pero cuando hay una madurez, entiendes que la posición es una responsabilidad para hacer mejor el trabajo.